Un día en una playa caminaba el escéptico del pueblo, el hombre que muchas veces las personas habían escuchado decir que él no creía en Dios, simplemente porque no era capaz de concebir varias cosas en relación de lo que se le enseñaba sobre Dios. Entonces, caminando por la playa, vio a un niño que había construido en la arena un pequeño agujero. Y era interesante que el niño, cada vez que las olas venían, corría y tomaba entre sus manos, entre sus pequeñas manos, un poco de agua y la metía ahí en el hoyo que él había construido, en ese agujero. Y otra vez las olas se retiraban un poco, pero volvían a regresar, y cuando regresaban el niño corría, tomaba un poco del agua y la volvía a meter en el hoyo. Así, después de varias veces que estaba haciendo esta práctica el niño, se acercó el hombre escéptico, el hombre que no cree en Dios, y le dijo: oye niño, ¿qué estás haciendo? Veo que corres y tomas un poco de agua y la metes en ese hoyo que hace rato que cavaste. Y él dijo: pues es muy sencillo, quiero poner toda el agua que usted ve allí, la quiero meter en este agujero. Y él dijo: niño, pero eso es imposible. ¿Cómo crees que vas a meter todo el agua del mar o del océano? La vas a meter allí. Y el niño le dijo: pues es lo mismo que usted intenta. Usted intenta meter a Dios en su cerebro, en su cabeza. Es lo mismo que usted quiere hacer, meter al Dios grande e infinito en su cerebro, en su cabeza. ¿Por qué te platico esto? Bueno, pues porque por allá del año 1600, los principios de 1600, aparece un nuevo modelo de concebir la realidad. En otros devocionales te hablé del Dios griego y también te hablé un poquito del Dios medieval. Pero a principios de 1600, de los años 1600, aparece un modelo bastante interesante y que también ha influido mucho en la manera en que pensamos acerca de Dios y en la manera en que interpretamos la realidad. Y está, vamos a decir, eh, caracterizada, o esta etapa está marcada por la aparición de un hombre brillante, extraordinario, reconocido por los pensadores como el padre de la filosofía, René Descartes, con su famoso cogito ergo sum, pienso entonces existo. Y entonces se crea un nuevo modelo de pensamiento en que ahora la razón es el eje de todo. El pensamiento del hombre es el eje de todo. En la edad medieval, Dios era el centro del universo, pero en la época racionalista, en el paradigma o en el modelo racionalista, ahora el hombre se erige como el centro del universo. Si eres capaz de pensar, entonces eres capaz de existir. Y si eres capaz de crear en tu pensamiento algo, entonces tú eres capaz de hacerlo llegar a la realidad. Pienso, entonces existo. Y algo que hacía René Descartes era estar dudando de todo. Él decía: de todo puedo dudar excepto de que estoy dudando. De todo puedo dudar excepto de que estoy dudando. Y usó la duda constantemente en relación con la física, con las matemáticas, y varias cosas. Era un genio, pero lo usó también en relación con la enseñanza que había en relación con Dios. Es decir, empezó a poner en tela de duda todos los presupuestos religiosos y todas las ideas acerca de Dios que la edad medieval había aportado.
Así que ahora se podía dudar incluso de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque cada idea acerca de Dios tenía que someterse a juicio, tenía que someterse a duda. Ya no se podía aceptar una cosa simplemente por aceptarla, porque me la habían dicho o porque alguien la dijera, sino ahora yo podía dudar de eso. Y entonces, estas constantes dudas llevan justamente a la situación de que se podía dudar de, de la existencia de Dios. ¿Qué fue el punto? ¿Qué fue el punto de todo este paradigma? O de forma resumida, el Dios del racionalismo, el Dios de los filósofos racionalistas, era justamente un Dios pensamiento, un Dios idea, un Dios razón. Sí, efectivamente. Ahora el hombre, fíjate nada más el gran cambio. Ahora el hombre podía crear a Dios. Si podía en su mente llegar a las conclusiones de que Dios existía, entonces Dios existía. Ya no se partía de un documento llamado la Biblia, o ya no se partía de una autoridad llamada la Iglesia. Ahora se partía, el punto de partida era el pensamiento y la reflexión sobre Dios. Entonces, ¿eso qué provoca? Bueno, es muy simple. Te lo pongo en términos muy simples, aunque es muy complejo todo este modelo de pensamiento, pero es muy simple. Dios es una idea. Dios es una idea. Así que se generaron y se siguen generando hasta la fecha muchos debates en contra de Dios como idea. Sí, Dios es un pensamiento de alguien. El hombre entonces es el centro del universo y es el nuevo Dios. En el sentido de qué? De que ahora el hombre puede crear todo en su mente en base a ideas, en base a pensamientos, en base a razonamientos que lógicamente puedes creer, no creer, debatir, destruir, en fin. Y lógicamente que estamos enfrentando en este modelo de pensamiento, con estos lentes racionalistas, estamos enfrentando un nuevo Dios, un Dios idea, un Dios pensamiento, un Dios razón. Pero, lo que podemos decir en relación con eso es que el Dios de la Biblia no es un Dios racional. Es decir, no es un Dios razón, no es un Dios pensamiento, no es un Dios idea. No. El Dios de la Biblia es un Dios relacional. Un Dios que hace las grandes preguntas. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 3 hemos hablado de esta grande pregunta. Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás tú? Es un Dios que viene a buscar al hombre. En la historia del hijo pródigo, es un Dios que viene y abraza al hijo que se ha perdido. Entonces, este modelo de pensamiento o estas ideas sobre Dios como una idea, como un pensamiento o como una razón, no se encuentran en la Biblia. Están lejos de expresar lo que es el carácter de nuestro Dios. Juan 3:16, por ejemplo, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, su Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ahí estamos encontrándonos con un Dios amoroso, compasivo y tierno. El Salmo 103 dice que Dios extiende su misericordia desde como está lejos el oriente del occidente. Dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y luego dice como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, el Dios relacional de la Biblia no es el Dios de los racionalistas. Por eso algunos hablan de la muerte de Dios, porque claro, un pensamiento, una idea, un razonamiento lo puedes acabar con otros pensamientos y con otras ideas y con otras reflexiones más lógicas, más sofisticadas. Y claro, puedes acabar con ese Dios concepto o con ese Dios idea. Pero, ¿qué crees? El Dios de la Biblia no es un Dios razón o pensamiento o idea. Ese es el Dios de los filósofos principalmente racionalistas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que te está buscando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y es el Padre que se arroja sobre el Hijo pródigo que regresa a casa, porque está deseoso de darle un abrazo. Ese es el Dios que nos sigue buscando hoy día. Que Dios te bendiga.